Amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. ¡Paz a vos! Muy bien, amados hermanos, tomen asiento. Vamos a iniciar la prédica de esta tarde. Esta tarde de día sábado santo, que es consagrado ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a tener una bonita prédica, pero antes que eso ya hicimos la oración para la prédica, vamos a hacer otra aquí paradito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, pidiéndote que tomes el control y que tu Santo Espíritu se mueva con poder y que sea Él el que ministre esta palabra hermosa, que tu palabra es purificada 7 veces. Te damos gracias, Señor, no por méritos propios, sino por el poder de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, voy a acercar un poquito más el teléfono para que se vea un poquito más cerca. Vamos a ver. Ay, canijo, le volteé para allá con el niño. Vamos a ver si ahí se ve bien, si no lo reacomodamos. A ver, ahí está, nomás un poquito para arriba. Pues esta palabra va a estar muy interesante, va a estar muy jugosa. Y vamos a iniciar con esta prédica de este día. Esta prédica se va a llamar ¿cuántos espíritus existen? Ah, caray. ¿Cómo cuántos espíritus existen? Pues estamos hablando, vamos a identificar los espíritus que son de Dios y los que no son de Dios. Saludos, hijo Gabriel. Bueno, vamos a iniciar con esta prédica que se llama ¿cuántos espíritus existen? Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar, vamos a entrar, vamos a identificar primero qué es espíritu, qué es un espíritu. Amén. Amén. Primeramente para prepararnos y saber con qué tipo de espíritus se va a contender por medio de la oración. Amén. Vamos a ver qué es espíritu. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6:5. Génesis, capítulo 6:5. Primer libro. Génesis, capítulo 6. Sí, al principio está. Es Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Verso 5. Amén. Y le voy a pedir a la hermana Nancy que lo lea fuerte y conciso. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu. Amén. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Es Génesis capítulo 6:5. ¿Sí es 6:5? Sí. A ver. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No, es capítulo, perdón, vamos a checarlo. Es el número 1, capítulo 1, verso 2. Amén. A ver, ¿listos? 1, 2. Ajá. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Qué espíritu se movía en ese momento? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas. Amén. Amén. ¿Qué espíritu es el que se movía? El Espíritu de Dios, que estaba supervisando esa creación que él estaba haciendo. Primeramente se movía, andaba moviéndose, andaba recorriendo cómo estaba la tierra desordenada y vacía, para poder hacer su obra, que hoy es, por eso celebramos el día sábado, que es recordatorio, cuando hizo la tierra, los cielos, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Amén. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay. Amén. Amén.
A ver, saludos ahí a la hermana Blanca. Bendiciones, amada hermana. Bendiciones. Entonces, siéntate aquí, vete por atrás. Sí, amados hermanos, entonces se movía en el principio, se movía el espíritu. Por eso esta prédica de hoy se llama ¿cuántos espíritus existen? Ese espíritu, ¿de quién era el que se movía, dijimos? De Dios. Era el que estaba supervisando la creación, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente. Es más, va a haber premio, va a haber un regalo al final, algo, un jugo, un refresco, a ver qué. El que mueva más rápido su Biblia y conteste. Amén. Muy bien. Vamos a ir también aquí a Jeremías capítulo 4, 23. A ver, que lo cuente primero. Jeremías capítulo 4, 23. Amén. 4:23. Jeremías capítulo 4, 23. Amén. A ver, hermana. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Amén. ¿Quién se movía sobre las aguas para supervisar? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, amén. Ok, vamos a ir rápidamente al libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 30. Amén. 104. Salmos capítulo 104, verso 30. Amén. Amén. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. A ver, léalo despacito. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Amén. A ver, ¿ya lo encontraste, hijo? 104, el número grande es el capítulo y el versículo es el chico. Capítulo 104, verso ¿qué? Dale esa para que. Gabriel, ¿en esta? Verso, ¿qué dijimos? ¿Verso qué? Verso 30. 30. ¿104 qué? 30. Dice así, envías, y se ponga mucha atención, envías tu espíritu, son creados, renuevas la faz de la tierra. Entonces podemos ver que Él manda su espíritu a que supervise ¿qué? Todas las cosas. Amén. Amén. Que dice diferente. Entonces podemos ver, vamos a ver primeramente qué es el espíritu. Vamos a ir al libro de Números. Sí, Números, capítulo 11, 17. Números, capítulo 11, 17. A ver. Números, capítulo 11, 17. Vamos a ver, estamos viendo esta prédica que se llama ¿cuántos espíritus existen? ¿Cuántos tipos de espíritus existen? Amén. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 11, 17. El que lo tenga lo lea rápido. Capítulo 11, 17. Amén. Amén. Entonces dice así: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está. El espíritu le está diciendo a Moisés: y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevará contigo la carga del pueblo y no llevarás tú solo. Le está diciendo Dios a Moisés que le va a darle su Santo Espíritu para que no esté solo. Porque recordemos que el Espíritu Santo... A ver un momentito.
Recordemos que el Espíritu Santo se lo da a Moisés porque el ser un líder de una congregación gigantesca que es el pueblo de Israel, Moisés tenía un cuerpo humano. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le da de su Santo Espíritu, por eso dice el versículo aquí en el libro de Números, capítulo 11 y 7, y dice, vamos a leer el 16. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo, la reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu del que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. ¿Qué pasó aquí? Que el Señor le dice, reúne a tus mejores hombres, reúne a tus mejores pastores que tú tienes a tu lado, a tus hombres de confianza, y los voy a llenar, como estás lleno tú del Espíritu mío, Santo, los voy a llenar a ellos también, para que sean ahora sí, como dicen por ahí, tus ayudantes, porque Moisés, eran mucha gente la que traía a Moisés en el desierto, todos los esclavos que sacó de Egipto. Entonces él necesitaba gente de confianza para poder guiar al pueblo de Israel. Les dio cargos y ya no era solo. Antes de pasar con Moisés, pasaban con ellos, y ya si se tenía que hablar directamente con Moisés, ya hacías como una cita, ya le llevaban a la persona para que hablara con él. Amén. Entonces estamos viendo cuántos espíritus hay, cuántos tipos de espíritus existen, cuántos tipos de espíritus existen, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro versículo en Nehemías, capítulo 9, 20. Nehemías. Nehemías. Nehemías capítulo 9, 20. Nehemías capítulo 9, 20. Capítulo 9, verso 20. Amén. A ver, ya. Léelo, Gadiel, fuerte. Hermano Gadiel. Dice. 40 años. Es 9, 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarle, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Qué significa eso? Que cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, mandó Dios a su espíritu, el espíritu de Dios, para que les diera la enseñanza y darles la sabiduría y la inteligencia para que ellos aprendieran por medio de su Santo Espíritu. No solamente les dio el alimento, no solamente les dio la vestimenta, no solamente les dio el calzado, sino también les dio la sabiduría en la mente. ¿Y a quién le dio la sabiduría? A los ayudantes de Moisés, y a Moisés, ¿para qué? Para que les enseñara todas las cosas que vienen de lo alto. Amén. A los ancianos de la iglesia. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces vemos la Nehemías. Vamos a verificar esa palabra ahí mismo en Nehemías capítulo 11, 17, más arribita. Dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, perdonas clementemente, piadoso y tardo para la ira y grande en misericordia, porque no nos abandonaste. A pesar de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era duro de cerviz, era necio,
el Espíritu de Dios jamás se apartó de ellos. Amén. Amén. Nunca se apartó de ellos. Saludos al hermano Martín, bendiciones, amado hermano, bendiciones, Dios le bendiga muchísimo. Así es, amados hermanos, que a pesar de que el pueblo se puso rebelde, Él no apartó su Santo Espíritu nunca. Amén. Amén. Entonces podemos ver que el Espíritu, estamos viendo ahorita cuántos tipos de Espíritu existen. Estamos viendo el Espíritu, que es un Espíritu, pero en este caso estamos hablando del Espíritu de Dios. Amén. Entonces podemos ver que muchas veces somos irreverentes ante el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Vamos a ver Isaías capítulo 63, 11. El libro de Isaías, del profeta Isaías. Isaías capítulo 63. ¿Verso qué? 11. Isaías 63, 11. Amén. 11. ¿Ya, hermano? ¿Isaías qué? 63, capítulo 0, verso 11. 66. 63, 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de su Santo Espíritu? El que puso su Santo Espíritu. ¿Dónde está aquel? Porque llegó el momento que el Espíritu de Dios, o sea, el Señor se revela contra el pueblo por ser tan necios y obstinados. Y dicen: ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor del rebaño? ¿Quién es el pastor del rebaño? Moisés. ¿Dónde es el que puso en medio de su santo, el que puso su Santo Espíritu en medio de nosotros? ¿Dónde está? Ahora sí le buscaban. ¿Qué espíritu es el que se movía con ellos? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver otro versículo que está en el libro de Job, capítulo 4, 15. Amén. Job. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a leer desde el 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de versiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar el espíritu delante de mí, se me eriza el pelo de mi cuerpo. Parándose delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, quedé como que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más los que habitan en la casa de barro, cuyo cimiento está en el polvo, que serán quebrantados por la polilla. De mañana y la tarde son destruidos y se pierden para siempre. A ver, ¿quién reparará en ellos? Estamos hablando de un espíritu lleno de Dios. Si un espíritu, estamos viendo qué es un espíritu. Ya vimos lo que es el Espíritu de Dios. ¿Es espíritu de Dios o es un espíritu inmundo? No, es un espíritu inmundo. Y la palabra del Señor dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Huéspedes espirituales. Contra espíritus inmundos que se mueven en los aires. Amén. Amén. Debemos aprender a ver cuándo es el Espíritu de Dios y cuándo es el Espíritu de ¿quién? Del diablo. Amén. 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 Vamos bien, amados hermanos. Vamos a ver Job
Job capítulo 32, 8, aquí mismo. Job, ¿qué? 32, 8. Amén. Pero es el Espíritu de Dios el que da sabiduría al ser humano, y el aliento del Todopoderoso hace que la gente entienda. Amén. Aquí ya regresamos a un espíritu que es bueno, un espíritu limpio, que es el de Dios. Dice, ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aquí está hablando ya de otro espíritu, el espíritu que puso Dios en nuestro cuerpo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces significa que nosotros también tenemos ¿qué? Un espíritu. Tenemos espíritu. Vamos a ver, vamos al libro de Génesis. Vámonos rápidamente al libro de Génesis, no pierdan 32 este versículo, el capítulo 32, no lo pierdan. Y ahorita nos vamos al libro de Génesis, para que veamos de qué les estoy hablando. Amén. 31, ¿qué? ¿Trae Génesis, qué? Génesis, ahorita le digo. Sí, está por aquí. Aquí estamos, dice, ¿Es Génesis? vamos a ver Génesis capítulo 2, verso 7. Amén. Amén. Génesis capítulo 2, verso 7, dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos forma ¿de dónde? Del polvo. De la tierra, del polvo. Hace una figura de hombre. Y después nos da un aliento de vida que es ¿qué? Un soplo. Un espíritu de vida. Espíritu de vida. Para que ese ser tuviera vida, ¿por medio de qué? De un espíritu que el Señor nos da el soplo de vida, que es un espíritu. El espíritu de vida. Amén. Amén. Entonces ya vimos 3 tipos de espíritus. El espíritu de Dios, el espíritu del diablo, espíritus inmundos, y el espíritu que nos da para que nosotros tengamos aliento de vida. Espíritu de vida. Amén. Ya vimos Job 4:15. Ya. Job 32:8. Estamos ahí en ese, ¿verdad? Sí. A ver, aquí está. Entonces podemos ver que el espíritu hay en el hombre, soplo omnipotente, y sopló del omnipotente le hace que entienda. 32. Y ya vimos en Génesis que ese soplo de vida que es el espíritu que Dios nos da para que nosotros tengamos vida. Amén. Amén. Sí. Y vamos a ver aquí mismo Job capítulo 27. Para atrás. 27, capítulo 3, verso 33. Amén. 33, sí. Ah. 27. Verso. Es Job capítulo 27, verso 3, perdón. Dice, mientras que siga vivo y Dios me deje respirar. Amén. A ver otra vez. Mientras siga vivo y Dios me deje respirar. Amén. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, haya hábito de Dios en mis raíces. Y dice qué bonito. ¿Cómo dice aquí? Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, o sea, que el Espíritu de Dios que me dio esté dentro de mí, haya hálito de Dios en mis raíces. La vida, el soplo, el Espíritu de vida. Amén.
Vamos aquí mismo, 33:4. Más atrás. Ah, no, más adelante. Amén. El Espíritu de Dios me dio y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Amén. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién fue el que nos dio vida? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que sembró el Espíritu de vida? Dios. Dios. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a pasar, amados hermanos, al siguiente espíritu. Ahora vamos a ver el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Directamente. Ya vimos Génesis que se movía en la faz. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, 31, verso 3. Éxodo 31, 3. Éxodo, capítulo 31, Ajá. Amén. verso 3. Amén. Amén. Y lo he llenado con el Espíritu. A ver, léelo fuerte, hermano. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo el aire. Y vamos a leer, mira, vamos a leerlos. Y mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, y de tribu de Judá. Y yo le he llenado del Espíritu de quién? De Dios. De Dios. ¿En qué? En sabiduría sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces significa que el Espíritu de Dios nos da todos esos dones. Eso es lo que tenemos. Enseñanza. Nos da ¿qué? La enseñanza. Inteligencia, sabiduría, Ciencia don de ciencia y arte. Y la enseñanza. y arte. Por eso es que muchos tienen el espíritu de ser bailarines profesionales, De músico, de músicos, de cantante, de cantar, de de componer canciones, como dice el hermano, de pintar. de pintar, de hacer todo lo que es arte. ¿Sí me entienden? Porque una persona, por ejemplo, que se dedica a la albañilería y uno no sabe cómo se hace, pues no va a saber cómo va a hacer unas zapatas y cuánta cantidad de piedra se le va a poner y cuántos sacos de cemento vas a ocupar, cuántas cubetas de arena, porque ese espíritu que tienen esas personas es de arte, de hacer cosas. Amén. Amén. Ok, ya vimos que el Espíritu de Dios nos da todas esas cosas. Amén. Amén. Vamos a ver Isaías capítulo 10:10. Profeta Isaías, capítulo 10:10. ¿Dónde está? Isaías capítulo 10:10. Amén. Amén. A ver, hermana. 10. Capítulo 10. Así como me apoderé de los reinos con sus ídolos e imaginé superiores a los de Jerusalén y Samaria. Amén. ¿Sí es ese? 10:10. A ver. Sí. Isaías 10:10, sí. Espera. Yo sé. A ver, vamos a ver, pero creo que ese no es. Vamos a Job capítulo 33:4. Otra vez. Ya estaba llegando a Isaías. Isaías capítulo 33:4. Job, dijiste. Ujú. Job capítulo 33:4. Amén. El Espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Amén. Amén. No es. O sea, no lo hay. Entonces, y dice lo que dice el de abajo, respóndeme si puedes, ordena tus palabras y ponte de pie. Después de que el Señor nos da la vida, nos pone de pie para que vayamos a hacer su santa voluntad. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Ya vimos vamos a ver Mateo capítulo 3:16. Libro de los Evangelios, Mateo 3:16. Mateo.
Mateo capítulo 3, 16. Amén. Y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Amén. Amén. Mateo capítulo 3, 16. Vemos que cuando el bautismo de Jesús, entonces voy a leer 13. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde: deja ahora, porque así les conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él. Entonces significa que hasta nuestro Señor Jesucristo fue ungido y bendecido por su Padre al momento del bautismo, sellado por la mano del Espíritu Santo y por el poder de Dios. Amén. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesús se bautizó y también fue sellado por el Espíritu Santo. Amén. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver también, ¿aquel Mateo qué? Mateo 3, 3:16. 16. Vamos a ver aquí. 4. Primera de Juan 1:32. A ver quién lo lee. Primera de Juan. Y este que Jesús fue tentado por el diablo, ¿no? Que habla de la Vamos a ver Juan capítulo 1:32. Juan 3. 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre ¿quién? Sobre Jesucristo. Hasta Juan vio cuando bajó ese ser, para ese Espíritu de Dios, para sellar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, para bendecirlo, ¿verdad? Amén. Entonces ya vimos que hay espíritus. ¿Cuántos espíritus van? Van 5. Hay un espíritu que nos sella, que nos da aliento, ¿verdad? Vamos a ver Romanos capítulo 8, 14. Romanos capítulo 8, 14. A ver que lo encuentre primero. Amén. Romanos capítulo 8, 14. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, 14. Ajá. ¿Cómo dice? Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el espíritu de aliento y el espíritu que es santo, si tú te dejas como cristiano guiar y dejas de hacer las cosas que están mal, Él siempre te va a enseñar para que hagas lo bueno, no lo malo. El Espíritu Santo no te enseña a hacer cosas malas. Entonces, ¿qué espíritu es el que te hace hacer cosas malas? El espíritu del diablo, no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene para enseñarte, para redarguirte, para exhortarte y para que camines por caminos rectos del bien. Y cuando viene un espíritu que viene a que hagas cosas que no debes hacer, entonces no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del diablo el que te hace hacer las cosas. Amén. Amén. Muy bien, vamos, 1 Corintios 2:11. Capítulo 2:11. Primera de Corintios, capítulo
capítulo 2, 11. Amén. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ok. Vamos a leer desde el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese bien lo que está diciendo este versículo. Aún el Espíritu de Dios escudriña al mismo Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué espíritu tan poderoso es? Que hasta permite Dios que los escudriñe sus pensamientos de él. Tremendo, ¿verdad? Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Por eso, cuando una persona hace un pecado y lo niega, al Espíritu Santo no lo puede engañar, se engaña a sí mismo. Y sabemos que cuando uno hace la transgresión, el Espíritu Santo nos redarguye y nos exhorta. Y si uno hace un pecado oculto y lo guarda, y lo guarda y no lo dice, es terrible. Amén. Pero Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios, porque a quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El único que conoce los secretos de Dios, ni nuestro Señor Jesucristo, quien es el que conoce los secretos de Dios. El Espíritu Santo. Y no dice Jesucristo, ¿verdad que no? El Espíritu Santo. Por eso dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no la perdona Dios. Jamás. Ni en esta vida ni en la que Ni en la venidera. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Amén. Amén. El Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu inmundo y si no hemos recibido un Espíritu inmundo, sino un Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha conocido, cual también hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría de humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, encomendadas por lo espiritual, es espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas, sino son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no puede entender porque se ha discernido espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado. Tú hiciste algo y no me eches mentiras, porque Dios lo sabe. No, que yo no he hecho nada. El que tiene el Espíritu Santo puede juzgar a los que están mal, pero ellos no te pueden juzgar. No puede decir, es que tú hiciste las fallas, es que tú hiciste... No, porque te metes en problemas. Amén. Y vamos a terminar con dos espíritus más. El espíritu, ya vimos el Espíritu de Dios, ahora vamos con el Espíritu de Jehová. Amén. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13, 25. Jueces 13, 25. Jueces 13, 25. A ver. 25. Ay, ¿por qué tiene unos números? Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, en Besorra y Estaol. ¿Por qué se empezaba a manifestar? Porque estaba manifestándose por medio de, ¿sabe de quién? De Sansón. De Sansón.
Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer en Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah, mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Vieron el ángel de Jehová. Y estas personas tuvieron miedo de ver tan poderoso espíritu que decía, vamos a morir por haber visto el ángel de Dios, el espíritu de Dios. Entonces vemos aquí que en el 25 el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de estas personas. Amén. Amén. Vamos a ver estos versículos del espíritu de Jehová. Vamos al libro de Jueces, capítulo 14, 6. Amén. Ahí mismo, el siguiente otro. Y Sansón, vamos a leer del 5. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces estamos viendo esta prédica que se llama ¿cuántos espíritus existen? El espíritu de Jehová bajó sobre Sansón. Era un león joven, fuerte, con toda la fuerza del mundo, y Sansón lo hizo así, con sus manos. Sí, porque recibió la fuerza Porque recibió el espíritu ¿de quién? de Jehová. De Jehová. ¿Nosotros podremos recibir el espíritu de Jehová? Sí, Amén. pero cuando te portas bien. Mientras no. Imagínate si Dios le dio esa fuerza a Sansón de ser un hombre sumamente fuerte. ¿Te podrá dar a ti esos dones? La respuesta es sí, pero no te los da porque los vas a usar para el mal. Imagínate, nada más que llega un león, vamos a poner un ejemplo. Que llega un león, ahí viene el león, y dice que con sus manos se imagina, dice así, ¿cómo dice? Dice así, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. O sea, lo agarró y le arrancó los pelos y ahora las quijadas se las rompió. Así como agarró este papel, así lo hizo Sansón con ese león. Imagínate, pobre gatito, quería escapar, ¿sí o no? Sí. Entonces podemos ver que Dios te da el espíritu para que lo uses. No se come. Vamos a ver pues Ezequiel 11:5, el que lo encuentre primero. Ezequiel capítulo 11:5. Amén. A ver. 11, capítulo 5. Amén. 3. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó que anunciara. Así dice el Señor: ustedes han hablado correctamente, casa de Israel. Yo sé las grandes cosas que están planeando. Amén. Amén. Aquí dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. O sea, las oraciones de ellos. Cuando uno obedece a Dios, el espíritu de Él desciende para ayudarnos. Amén. Así que nos conviene, amados hermanos, obedecer a Dios. Vamos allí mismo, 7:23.
prepara las cadenas para los prisioneros, porque muchos en esta tierra están condenados a muerte, porque la tierra está llena de violencia. ¿Es qué? 7:23. 23. Haz una cadena porque la tierra está llena de deleito y de sangre y la ciudad está llena de violencia. Cuando no tienes el Espíritu de Dios, está el Espíritu del diablo. Amén. Amén. Ya vimos el Espíritu de Jehová. Vamos a ver Miqueas 2:7. ¿Cómo? Miqueas. ¿Miqueas? Ajá. Miqueas capítulo 2:7. Que lo encuentre y lea. ¿Cómo dices que se llama? Miqueas. ¿Ustedes ya lo leyeron? No. Miqueas capítulo 2:7. Dice así. 2:7, ¿eh? Amén. A ver. Tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. Son estas tus obras, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Lo acabo de decir. Si tú te portas bien, amado hermano, el espíritu de Dios estará sobre ti. En este caso, causa la ira de Dios, la explotación de los pobres. O sea, la gente, el propósito del castigo de Dios es, si te portas mal, que el espíritu se aparte. Amén. Amén. Tú que dices, casa de Jacob, no, yo soy cristiano, no, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero nomás sales a la calle y te olvidas de Jehová. Y entonces el espíritu del diablo entra y te deleitas. Entonces, ¿qué hace el espíritu de Jehová? Se va. Porque te dice, no, esta persona no quiere, vámonos. Y te deja en manos de los espíritus inmundos. Amén. Vamos a ver aquí mismo Miqueas capítulo 3:8, ahí mismo. 3:8. Que ayer era el pueblo se ha levantado como enemigo, hizo el vestido, quitaréis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de él. Aquí dice, los videntes estarán avergonzados, los que leen el futuro quedarán en ridículo. Todos ellos se quedarán callados porque Dios no les responderá. Amén. Se aparta el espíritu de Jehová y te voy como fe. ¿Verdad? Sí, amén. Amén. Vamos a pasar al último, el espíritu inmundo, el espíritu del diablo. Amén. Amén. Vamos a Mateo capítulo 10:1. Mateo. Los evangelios, Mateo capítulo 10:1. Mateo capítulo 10:1. Amén. Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar a los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces podemos ver que los espíritus inmundos te enferman y te ponen dolencias en tu cuerpo. Amén. Amén. ¿Esos son los espíritus buenos o espíritus malos? Son espíritus malos. ¿Es espíritu de Dios o espíritu del diablo? Espíritu del diablo. Amén. Vamos a ver otro versículo que está en Mateo capítulo 12:43, ahí mismo, más adelantito. ¿12 qué? 12:43.
43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Amén. Entonces cuando el espíritu inmundo sale de un hombre y anda en lugares secos, busca reposo y no haya nada. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue allá, desocupada, barrida y adornada. Y luego dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando morará ahí, y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá esta mala generación. Cuando Dios te perdona y te arrepientes de tus pecados y de tus acciones, Dios te lava. Y sale el espíritu que había maligno ahí, ya sea de pornografía, de homosexualismo, de muerte, de odio, de rencor, se va. Pero resulta que esa persona se descuida y se tropieza. Viene, se asoma al espíritu inmundo y ve que está abierta la puerta, se mete, se sale y va e invita a ¿cuántos espíritus más? 7 más. 7 más, entonces son 8. 8 espíritus más feroces que el que salió. Y llega, se mete y esa persona se enloquece y muere. Así que no conviene. Si sale un espíritu de prostitución, de homosexualismo, de lesbianismo, imagínate los 8 que va a traer, no 10 más. Se acabó. Así que, amados hermanos, tenemos que aprender a defendernos espiritualmente, ya sabemos, como oración, ayuno y lectura de la Biblia. Los demonios se manifiestan bien, hasta en los niños. Cuando un espíritu inmundo entra, se manifiesta, pero rápido se ve. Se da uno cuenta. No está el espíritu de Dios ahí, sino el espíritu del diablo. Porque los cristianos, cuando estamos en el espíritu, nos damos cuenta que los espíritus inmundos toman a quien se ve. Y como son personas débiles, pues los hacen como trapos. Se mira de volada. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo está atento, escuchando y aprendiendo. Pero cuando no es el Espíritu de eso, manifiestan los demonios rápido. ¿Amén? Amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a ver Marcos capítulo 1, 23. Ahí adelantito. 1, 23. Mateo. 1. Sí. Vamos a leer desde el 21. Jesús y sus seguidores llegaron a Capernaum, y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Amén. Pero Jesús respondió al espíritu maligno y le dijo: Cállate y sal de él. Luego el espíritu maligno sacudió al hombre, dio un gran grito y salió de él. Todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí: ¿Qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad. Hasta puede darles órdenes a los espíritus malignos y ellos lo obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. ¿Se da cuenta? Cuando una persona tiene autoridad, tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, tiene la autoridad para decirle a sus demonios: suéltalo y vete. Y los espíritus demoníacos se dan cuenta que esa persona tiene el Espíritu de Dios.
Amén. Amén. Ok. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Y cuando no tienen la autoridad se ríen de ti. Se burla. Marcos capítulo 3:11. Aquí mismo. Marcos, ¿qué? Capítulo 3:11. Vamos a acabar. Dice la palabra del Señor. Y los espíritus inmundos, al ver, se postraban ante él y andaban a voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Bueno, él los reprendía, él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjense bien este versículo que dice: los espíritus inmundos. ¿Quién andaba con Jesús solo? ¿O traía a sus seguidores? No, solo. Y los espíritus lo decían con tú eres el Hijo de Dios, para que la gente escuchara. Por eso, Y para que lo descubrieran, y de por sí ya lo traía persiguiendo. Y él los callaba Y para los que no lo cállense. descubrieran. Ya ven, qué bueno. ¿Qué hacen los espíritus con los cristianos? Nos acusan para que nos señalen. Amén. Amén. Aquí mismo Marcos 5:29 al 34. 29. Dice, apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar, sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había solido poder de él, se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando, y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Podemos ver que las enfermedades también las siembran espíritus inmundos. Es que estoy enfermo de esto, pero nada, voy al médico y no dicen que no tengo nada, porque son espirituales los problemas. Amén. Amén. Vamos a terminar, amados hermanos. Hay más. Lucas capítulo 1:15. Y tú, Cadiel, busca Hechos capítulo 1:2. Libro de los Hechos capítulo 1:2. Y Lucas capítulo 1:15. Amén. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿De quién están hablando? De Juan. De Juan. Que Juan ¿Lleno no- de qué? Del Espíritu Santo. Que no va a Tampoco, buscar amado hermano, ninguna usted no bebida quiere estar lleno del Espíritu Santo. Amén. No quiere estar lleno de ese poder celestial. Amén. Amén. Hechos capítulo 1:2. Número grande 1 Y 2, 5. ¿Quién es, hermano? Hechos capítulo. Podemos ver, amados hermanos, los tipos de espíritus que hay. 1, 2. Ajá. Hasta el día en que se fue llevado al cielo. Hechos, libros de Hechos. Ya. ¿Ah, sí? A ver, léelo. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, los apóstoles habían hecho lo que había escogido. Amén. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido. Amén. Amén. Está hablando
de la gente que iba a recibir para ser sus apóstoles y darles ese espíritu que les iba a ayudar para todas las cosas. Amén. Vamos a ver. Vamos a terminar con Juan capítulo 7, 39. 7:39. Y ahí tú mismo, hijo, Hechos capítulo 2, 4. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 2, 4. Ok, ya lo leí. Léelo tú. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu que les concedía expresarse. Estaban llenos los apóstoles del Espíritu Santo, estaban recibiendo. Cuando tú dices, ay, es que siento que siento, es porque el Espíritu Santo, ese Espíritu está entrando a ti. Pero tú lo desechas, uno como humano, cuando empieza a hacer unas cosas malas. No se va el Espíritu, pero se hace un lado, se entristece. Amén. Amén. Juan Es Juan 7:39. 7:39. Jesús dijo eso acerca del Espíritu, que recibirían después de los que creyeran en Él, pues aún no estaba el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Amén. Estaba en preparación para recibir esa bendición. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, esta palabra no es mía, sino de Dios. Para aprender, todos aprendemos. Hoy aprendí algo nuevo, que hasta el Espíritu escudriña a Dios. Imagínate qué autoridad tiene que Dios le ha dado. Yo me imagino que es como su brazo derecho, que le permite, el brazo derecho de una persona sabe todo lo que hace. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, bendiciones, redes sociales. Saludos a todos los hermanos, Pastor Heriberto Rentería, a Grey de Puerto Vallarta. Bendiciones, Shalom, Elohim.